estimados empleadores, directivos responsables de la seguridad y salud, trabajadores y población en general. Reciban un especial saludo de parte de la familia Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Abres tus ojos, el mundo sigue en pausa y empieza otro nuevo día. Todo ha cambiado y los colombianos siempre encontramos maneras positivas de salir adelante. Queremos abrazar a nuestra familia, a nuestros amigos. Nos reunimos en una pantalla para compartir un día especial. Porque sabemos que el mejor afecto que nos podemos brindar es estar sanos, es estar bien. Los colegios, los parques y los juegos con amigos. Ahora son una carpa en la sala Y mucha imaginación. Nuestros padres ahora son nuestros maestros y amigos. Ellos quieren protegernos, ellos nos quieren bien. trabajamos en casa. Nuestros planes se cancelan. Todo está cerrado. Nos faltan metas por cumplir, Pero es momento de lograr ser feliz. Positiva compañía de seguros te acompaña en el proceso para afrontar todo esto. Para ayudar, Proteger, construir. para juntos hacer país. Porque Positiva es la aseguradora de todos los colombianos. El 28 de abril de cada año es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Un día internacional para salvar vidas, de ser conscientes de la necesidad de evitar muertes, lesiones y enfermedades por causa del trabajo. Nos enfrentamos a desafíos y oportunidades en la protección de nuestra salud y bienestar. Positiva, compañía líder, reitera su compromiso con la promoción y prevención al mismo tiempo de agradecer a todos los colombianos por hacer parte de la gran familia Positiva, porque la seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas. Con amor, solidaridad, responsabilidad y compromiso. Siendo los más amables, siendo los más felices, los más positivos del mundo. Así somos los colombianos, gente echada pa'lante. Debemos estar unidos para juntos nuevamente empezar otra vez. Bienvenidos asistentes. Reciban un cordial saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Lina Garzón, parte de la familia Positiva, y estamos comprometidos en dar continuidad a los servicios y en especial al fortalecimiento de competencias mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020, por lo que los acompañaremos y seguiremos formando las medidas necesarias para proteger su salud. Estamos ejecutando más de 100 talleres web, aprovechando que muchos de ustedes están trabajando desde casa y están conectados a nuestras plataformas. Queremos contarles que en nuestros talleres web estamos abordando temáticas de interés actual como prevención del COVID, felicidad organizacional, cómo implementar el teletrabajo, entre otros. Bueno, y como muchos que ya han participado y quienes apenas están ingresando, es importante que conozcan que abarcaremos temas 100% técnicos, metodológicos, didácticos, en los que estamos garantizando espacios participativos y educativos para contribuir a la promoción y prevención de seguridad y salud en el trabajo. Para las personas que desean consultar y ver la información de este taller web, como la presentación técnica, las respuestas a todas las preguntas que saldrán de este taller, les recordamos que estarán cargadas en nuestro portal Posipedia www.posipedia.co. Para nosotros es muy gratificante que en estos momentos de contingencia contemos con responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo,
Es motivador verlos conectados y tan participativos. Eso demuestra que son personas resilientes, persistentes, que quieren ser innovadores, que son recursivos y aprovechadores del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es momento de generar contenido y multiplicarlo, porque así cada día vamos fortaleciendo todas aquellas competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Adicional, quiero comentarles que Positiva Educa premiará el compromiso de los 10 afiliados con mayor participación en los talleres web. Por eso, se les otorgará un reconocimiento por su contribución a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo, brindándoles becas a congresos nacionales y reconocimientos oficiales. Para todos los asistentes que preguntan cómo certificarse, es importante tener en cuenta estos aspectos. Deben participar en el 90% del taller y al finalizar el taller web deben diligenciar la encuesta dando clic en salir. También es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen el cupo puede cerrarse. Bueno, el día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Gestión integral de riesgos en el sector de la construcción, época de crisis e infinitas oportunidades. Nos acompaña la experta Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con 17 años de experiencia en obras civiles, urbanas y viales. Por favor, demos la bienvenida a nuestra profesional. Cordial saludo para todos. Gracias, Lina, por esta introducción y pues también gracias a Positiva RL por la oportunidad de participar en todo este proceso por el que estamos pasando como país y pues esperamos poder atender las inquietudes enfocadas al objetivo de este taller, que es estructurar lineamientos para la gestión del cambio dentro de las tareas críticas en el sector de la construcción enfocado a pandemias. Básicamente queremos dar esos lineamientos desde el punto de vista técnico, soportados en la parte legal, a algo que desconocemos, que es la emergencia que está decretada a nivel nacional por el tema del COVID-19. Entonces, ¿cómo hago yo una obra, cierto? Enfrentándome a la situación de riesgo biológico, que no la tenía contemplada como crítica y ahora sí, y qué va a pasar con mis trabajadores, con la empresa, quién me activa, quién me permite trabajar, quién no me va a permitir, qué hago si se me contagia un trabajador, etcétera. Entonces, ya sé que hay muchos panelistas o ya han habido muchas conferencias en otras entidades o en otros lineamientos web donde se han hablado de los protocolos, del procedimiento, de qué hacer, de qué es, etcétera. En este taller básicamente nos queremos enfocar en la estructura de las 5W más 2H para podernos enfocar a la parte crítica de nosotros como constructores en el cambio del análisis de riesgos que tenemos desde el inicio de nuestras actividades cuando al principio de año no teníamos contemplado absolutamente nada de esto y nuestros planes de trabajo estaban enfocados hacia otros riesgos que siendo críticos, hoy en día puede que sigan siendo críticos, pero se nos sube la criticidad de otros riesgos adicionales. Ese es el enfoque que queremos dar. Vamos a tener un desarrollo temático, 5 puntos muy sencillos, enfocados a, primero, gestión del cambio, 2, tareas críticas, 3, ARL positivo y sus responsabilidades, 4, conclusiones y recomendaciones, 5, preguntas. Este es un espacio diseñado para que hagan sus preguntas enfocadas a los lineamientos del taller y pues esperamos poderlas atender a todas con mucho conocimiento técnico y con mucho soporte legal. Empezamos entonces con gestión del cambio. Básicamente la presentación tiene la estructura legal. En lo que me voy a enfocar es en el análisis puntual para no tener que extendernos en la lectura de la normatividad que muchos de ustedes ya conocen. Nosotros nos regimos por el decreto 1072 del 2015, donde se contemplan el decreto único reglamentario del sector trabajo y nos da todos los lineamientos para poder ejercer laboralmente, cuidando con todo el tema del acuerdo que define el capítulo 6, sistemas de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Qué nos dice el artículo de gestión del cambio? Que nosotros como empleadores o contratantes debemos implementar y mantener procedimientos para evaluar el impacto sobre la seguridad en el trabajo que pueden generar los cambios internos o externos. En este caso, con el estado de emergencia, tenemos un cambio externo que no dependía de nosotros y al que no estábamos preparados ni teníamos el conocimiento para enfrentarnos. Significa automáticamente que todo nuestro proceso debe cambiar.
todo lo que teníamos estructurado dentro de nuestros planes de trabajo, matrices de peligros, auditorías, lineamientos, estrategias de control, jerarquías estratégicas de control, todo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando o vamos a desarrollar actividades en medio de una emergencia social, ambiental, ecológica, económica y hacia algo que no conocemos y estamos en el ejercicio de prueba y error. Es decir, en este momento nosotros no tenemos claridad aún ni como país, ni siquiera en el mundo entero, de qué es lo que hay que hacer con respecto al control o a la eliminación de este riesgo que se nos ha enfrentado, al que nos estamos enfrentando. ¿Qué significa eso? Que lo único que puedo hacer es ¿qué? Controlar y apegarme a los lineamientos lo más estrictamente posible porque finalmente no sé cuál es la cura o el control, la eliminación, como diríamos en la jerarquía de controles, de esta condición de riesgo. En ese orden de ideas, lo que nosotros tenemos claridad es que en este momento la gestión del cambio de nuestro proceso es una amenaza externa y se debe hacer. ¿Por qué? Porque todo nos cambió a raíz de la situación en la que estamos pasando en el país y en el mundo. Entonces, uno de los lineamientos que nos ofrece o que nos da la parte legal desde Positiva ARL, que está ahí como dando todo el apoyo y soporte, además de que es un requisito legal, también es una filosofía interna de nuestra ARL de poder estar acompañando al trabajador y a la empresa en todo el proceso. Entonces, tenemos que actualizar nuestra matriz de peligros. ¿Qué significa eso? Que si yo anteriormente, por ejemplo, en las 4 fases de la GTC 45, yo definía mi riesgo, mi peligro biológico asociado a ¿qué? A la parte de saneamiento básico, aguas servidas, aguas residuales, uso de los baños, etcétera. Y muy seguramente en una obra normal lo podríamos tener en una clasificación de riesgo tipo 4. ¿Qué significaba esto? Que era un riesgo que no representaba mayores estrategias de control, sino con las que ya se tenían, como el tema de aseo, limpieza, comprar agua potable o utilizar baños portátiles. Eso nos estaba dando como una garantía de que el riesgo estaba controlado. Pero ¿qué pasa ahora cuando un riesgo, como lo llamaría yo en una de mis clases, cuando el riesgo deja de ser oculto y se vuelve evidente? ¿Cómo así? Cuando tú ves a un trabajador que está en alturas y no está conectado a su sistema de protección activo contra caídas, automáticamente tu mente lo asocia a que él se va a caer y al caer se puede morir. Pero cuando tú no ves un riesgo como en este caso, el tema de la parte biológica, que son cosas invisibles, pues tú no puedes llegar a calcular o a magnificar la criticidad de ese riesgo porque no tienes la visual de lo que puede llegar a pasar. En ese orden de ideas, cuando estás enfrentándote como a ese esquema desconocido, pues tu nivel de riesgo automáticamente sube porque conoces la probabilidad hasta cierta magnitud y la criticidad hasta cierta magnitud desde tu obra. Pero si a nivel mundial o en tus amenazas externas, como lo estamos viendo a nivel nacional, tú detectas que la gente se muere literalmente por este virus y que adicional a esto se transmite solo por hablar con una persona, entonces tu nivel de riesgo tiene que subir automáticamente a una situación crítica y que define suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Eso implica intervención urgente. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Teníamos un riesgo ahí sencillo, oculto, el biológico, y ahora resulta que es un riesgo crítico que se nos vuelve de nivel de intervención 1. Si no lo intervenimos, básicamente lo que no podemos hacer es operar, suspender actividades y punto, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque la condición de ese riesgo cambió. ¿Qué pasa con respecto a la gestión del cambio en la jerarquía de controles? Entonces, anteriormente, lo que define la norma es que uno debe ser muy específico en sus controles y sabemos que son 5 controles: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. Pero ¿qué pasa cuando ahora, como les decía, yo les pongo un ejemplo muy sencillo? Cuando nosotros, bueno, los que de pronto son de mi época, había un programa de televisión que decía, quiero ver más allá de lo evidente. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es eso, tratar de ver más allá de lo que es evidente en el ejercicio de la operación o de retomar nuestras operaciones. Entonces, ¿qué significa? Es evidente que si un trabajador no tiene protector respiratorio o un cubrebocas, como lo llamaríamos, o tapabocas, como lo llaman comúnmente en la calle, pues básicamente significa que ese trabajador puede contaminar a otros o se puede contagiar él mismo por la exposición que tiene a la amenaza externa. Entonces, básicamente es evidente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si a él tiene un protector respiratorio? ¿Sí? Yo lo estoy viendo que si tiene su protector respiratorio, pero ¿qué pasa si el protector respiratorio lo tiene mal puesto o si el filtro no cumple o si, no sé, se mojó y ya no tiene las mismas características de acuerdo a lo que define la ficha técnica? Entonces ahí es donde no vemos esa parte oculta del riesgo y es donde tenemos la fuga
donde nos puede generar algo catastrófico. Entonces, por eso es importante que toda el área HCE, todos los directores de proyectos y todo el equipo de trabajo en el proyecto se alineen con el tema de ver más allá de lo evidente, de ver eso que normalmente uno no vería, ¿verdad? Básicamente siempre el tema de HCE o los controles han sido recargados o asignados en los perfiles de cargo a los líderes HCE, CISOMAS, HCE, SSTA, como ustedes lo quieran llamar o lo que tengan considerado en sus sistemas de gestión. Pero ¿qué pasa cuando ahora, desde la perspectiva que estamos en un riesgo tan alto y que la criticidad es nivel 1, ya no solamente puede ser el HCE, porque entonces tendría que contratar un HCE por cada, no sé, un trabajador por cada 5, por cada 10 y tener como una especie de policía ahí? No, la idea no es esa. La idea es que podamos operar, ¿cierto? Controlando los riesgos, pero también teniendo que controlar la parte financiera, porque si yo voy a poner infinidad de controles que puede que sirvan, pero eso va a acabar con el patrimonio de la compañía, pues yo tengo que tomar una decisión de arranco o no arranco. Entonces, aquí es donde en los controles vamos a determinar cómo los podemos establecer desde esa parte de ver más allá de lo evidente para que no se nos fugue el esfuerzo de retomar las actividades. Recuerden que nosotros como sector de la construcción tenemos una responsabilidad infinita con el país, con los sectores económicos, con los trabajadores, con los clientes, interventorías y infinidad de personas que están ligadas a esto o que tienen los ojos puestos en estos lineamientos como las autoridades locales. ¿Qué pasa si nosotros salimos a trabajar y se dispara el contagio o se afecta el sistema de transporte o colapsa el sistema de salud? Pues automáticamente todo el esfuerzo que se está haciendo por reactivar la economía se cancela y vamos a volver a entrar en esa etapa inicial de hace, no sé, un mes más o menos en la que no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, es una responsabilidad muy fuerte de los representantes legales, directores de obra, trabajadores, ARL. Esto es un equipo, un trabajo en equipo. Yo creo que esto es como el logro de todos los HCEs, lo que nunca habíamos pensado que se lograría y era como que por fin todos trabajemos en equipo para el mismo lado y que todos hagamos el apoyo para todas las condiciones de HCE. Entonces, esto como tal es una oportunidad de mejora para darnos cuenta que tenemos infinitas oportunidades para poder construir sobre esta emergencia decretada por el gobierno nacional. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. ¿Qué haría yo si tengo una obra civil normal, infraestructura vertical, no sé, 7 pisos, voy a hacer oficinas, apartamentos locales y estoy ubicada en la ciudad de Bogotá, por ejemplo? Entonces tengo el primer control, de acuerdo a la jerarquía de controles del decreto 1072 que me dice eliminación. Automáticamente sabemos que no podemos eliminar este peligro. ¿Por qué? Porque no tengo una vacuna. Entonces en ese orden de ideas, este primer control no lo puedo establecer en este momento en mi matriz de peligros. Siguiendo con la jerarquía de controles del decreto de 72, entra el segundo punto que es sustitución, en ese orden de jerarquía. Entonces, insisto, estamos en un ejercicio de prueba y error. Estábamos en una conferencia anterior en otros procesos y detectamos que todos estamos en prueba y error. En este momento, cualquier entidad o cualquier autoridad, todos estamos trabajando sobre lo que en otros países han hecho y les ha o no funcionado, porque en Colombia pues digamos que estamos bajo ese ejercicio de alineamiento de la investigación y el control, pero pues todo va sobre la marcha, o sea, no hay nada escrito ni nada definitivo en el tema. Entonces, ¿qué significa? Que no tengo controles claros ni definitivos o definidos para el COVID-19. ¿Eso qué significa? Que tengo que apegarme estrictamente a lo que otros ya están haciendo porque les ha funcionado o eliminar lo que no les ha funcionado a otros para yo poder ir construyendo sobre esa marcha. Entonces, por ejemplo, en el parte de desinfección, tenemos una dualidad acá. Entonces, resulta que tengo un riesgo, un peligro biológico que yo puedo controlar, no sé, con sustancias químicas para hacer limpieza y desinfección de las zonas de trabajo, ¿sí? Y resulta que esas sustancias químicas pueden generar riesgos adicionales a la salud, como irritación, vías respiratorias, ojos, mucosas, bueno, no sé, entre otros. Entonces, ¿qué hago? ¿Desinfecto para controlar el riesgo biológico o no desinfecto porque tengo una condición de riesgo químico en mi trabajador o en la persona que se lo está aplicando? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la sustitución? Que podemos establecer este control de desinfección, ¿cierto? Pero con sustancias cuya ficha técnica me pueda a mí dar un mayor margen de control o una menor peligrosidad, por decirlo así. Y si no fuera así, entonces tengo que tomar controles adicionales para que por controlar un riesgo no se me genere otro. Voy a poner un ejemplo. Tengo que hacer desinfección de las zonas donde voy a poner a los trabajadores a comer. Entonces, por lo general, los comedores en las obras son en tabla. Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar unos plásticos para forrar los comedores para no tener que tener los comedores expuestos porque por ser madera, superficie porosa, ahí se va a meter el virus, etc. Entonces, yo le pongo unos plásticos y lo voy a forrar.
para que los trabajadores puedan comer ahí con sus protocolos en distanciamiento, horarios, etc. Entonces tengo que limpiar esas superficies para desinfectarlas periódicamente para el uso antes y después. Entonces voy a utilizar una sustancia química cualquiera de las que están ahorita dentro de los controles establecidos por el ministerio, como, no sé, hipoclorito, o voy a utilizar amonio cuaternario, bueno, cualquier sustancia de estas. Todas estas sustancias, si tú miras la ficha técnica, tienen riesgos para la salud. Entonces, significa que yo tengo que establecer controles adicionales. Entonces, debo utilizar respiradores que, además de que me controlen el peligro biológico del ingreso del COVID hacia el cuerpo del trabajador, también tengo que utilizar ese mismo respirador o un respirador adicional o un filtro adicional o una combinación de ambos que me permita el control de ingreso de vapores y gases de sustancias químicas, por ejemplo. Si voy a utilizar gafas industriales para que no entre por la parte visual el virus, entonces esas gafas también me tienen que permitir un control contra salpicaduras para evitar el ingreso de la sustancia química al ojo. Entonces, lo que tratamos de decir es que en la sustitución, no por controlar una cosa, dejamos expuesta a otra, ¿cierto? Entonces, hay que tener la suficiente, por eso les decía al principio, y esa es una frase que me gusta mucho, mis estudiantes lo saben, y es ver más allá de lo evidente. O sea, no solamente me pongo la gafa y el protector, o me pongo la careta porque es que con eso controlo el virus. No, pero pues también tiene que ser para controlar las salpicaduras, el material particulado, la proyección de partículas, etcétera. Entonces debe ser un conjunto de controles para poder, valga la redundancia, controlar no solo el biológico, sino los demás adicionales que están asociados a la tarea. Otro punto es el control de ingeniería dentro de la gestión del cambio que tenemos que mirar. Pues hay sistemas que ahora se están... Ustedes saben que cuando no hay nada escrito, entonces salen que si la cabina funciona, que si la cabina no funciona, que si con aspersor, que si no con aspersor, que si un lavabotas, que si un sistema de recirculación, que si el agua la trato, que si no la trato antes de vertirla, etcétera. Entonces, como estamos en un ejercicio de prueba y error, lo que nosotros debemos hacer es tener un análisis lógico de qué me puede funcionar y qué no, de acuerdo a mis posibilidades, a las condiciones y al ejercicio que se han hecho en otros lugares para poder establecer los controles. Aquí es importante que estemos unidos todos los gremios del sector, todas las empresas, todos los proveedores, contratistas, ARLs, todos debemos estar unidos porque lo que le funcionó a uno en un proyecto le puede funcionar a los demás, y en este caso no se trata de una competencia por quién haga mejor o quién haga más o quién tenga menos muertos o no. En este ejercicio es que todos como sector debemos establecer los controles necesarios, porque si no, no podemos salir a trabajar y volvemos a quedar encerrados, y pues el país se nos va a venir a pique y vamos a tener otro tipo de conflictos, como en otros países de Latinoamérica, pues que lastimosamente están pasando por situaciones mucho más difíciles que las que nosotros tenemos ahora. Entonces, ¿qué significa? Yo puedo establecer cualquier control, claro. Lo único que siempre les recomiendo yo a todos los empresarios es, oiga, diseñe, pruebe y certifique. Si tú me dices que tú vas a utilizar una cabina porque tú consideras que sí funciona, ok, documentalo y demuéstralo y protocolízalo y tenlo en tu sistema de gestión. Que no haya evidencia científica, que sí haya evidencia científica, que sí la uso, que no la uso, eso es una decisión que debes tomar tú dentro de tu gestión del cambio, precisamente. Para eso es que estamos en este proceso, porque si yo me alimento de información externa, ¿cierto? Y miro mi oportunidad interna de cómo poder mejorar esta situación, pues voy a lograr bastantes cosas. Pero si simplemente, como pasa en las cadenas de redes sociales y todo este tema, que llegan información y lo bombardean a uno con 1000 cosas, pues uno simplemente, ¿qué hace? No salga de su casa y quédese ahí encerrado porque finalmente no vamos a poder salir. Entonces, en eso está el enfoque de la gestión del cambio, de poder hacer el ejercicio, pero con los controles necesarios. En el caso de la parte de ingeniería, si yo voy, por ejemplo, a hacer unas actividades de soldadura, en construcción, en la parte metálica, estructura metálica, pues además de que tengo que tener la careta para la protección de los rayos de la parte de soldadura, pues esta misma careta me va a servir para proteger ¿de qué? De la parte biológica, no me va a proteger, sí me va a proteger. Cuando se baje de la parte de alta, le quito esa careta y le pongo otra. Si voy a usar un guante de nitrilo para que pueda trabajar no sé, con herramientas, pero luego tengo que ponerle uno de carnaza para que trabaje con hierro, o luego tengo que ponerle uno de caucho para que haga tal ejercicio, pues eso debemos estructurarlo todo dentro del control de ingeniería asociado a lo que va a hacer el trabajador, para asociar qué elementos de protección personal necesita, qué procedimiento necesita, si el permiso de trabajo. Claro que hay que modificar formatos, hay que modificar un montón de cosas, y en eso es que vamos a ir en esta gestión del cambio en la parte siguiente de esta presentación. Para concluir el punto 3, entonces, ¿yo puedo tener controlados los riesgos existentes? Claro que sí, pero adicional, tengo que controlar los riesgos que se generan por esta gestión del cambio.
¿Significa que yo tengo que hacer trabajo en alturas? Claro, tengo que hacer trabajo en alturas, hacer la conexión del trabajador, implementar sistemas pasivos o activos, dependiendo de las opciones que yo tenga en mi sistema, en mi programa de protección contra caídas, mi plan de rescate, listo. Pero ahora tengo que incluir a esos controles de ingeniería, cuáles son los controles que tienen que ir enfocados al protocolo del COVID-19. Entonces, lo que estamos tratando de ver es que no por hacer uno voy a excluir el otro, y eso me aplica también para los controles de ingeniería. ¿Cuáles están aprobados y cuáles no? Pues por eso les decía en la parte inicial, estamos en un ejercicio de prueba y error, y por eso debemos guiarnos por los que hemos hecho o los que han hecho y apoyarnos en esa estructura para ir trabajando y construyendo sobre la marcha. Un punto interesante que es como en el que nos vamos a enfocar ahorita con la ARL es controles administrativos. En esta emergencia deben definirse detallada y claramente en su paso. Los protocolos de control de riesgos son importantísimos. ¿Por qué? Porque es que todo lo que yo deje escrito es a lo que yo me comprometo, y es en lo que en teoría me permite a mí blindar a mis trabajadores, a mi cliente, a mi proyecto, a mí como compañía y a mis propios líderes HCS con todo este tema de la responsabilidad civil, penal, administrativa, legal, las licencias en salud, seguridad en el trabajo, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no estamos tratando como de yo dejo todo por escrito porque es que si pasa algo yo tengo cómo defenderme, porque vuelvo y les digo, estamos en un ejercicio en el que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar más adelante. Oigan, que vamos a tener problemas adelante y que nos van a poner, no sé, sanciones, o que nos van a hacer requerimientos legales porque es que yo me pasó esto, o que yo estando allá me pasó lo otro. Claro que sí, o sea, esto no es nuevo para nosotros. El ejercicio del trabajo en construcción tiene todos los riesgos, todos. Tareas críticas, tareas de alto riesgo, tiene todos los niveles de riesgo. Entonces, esto no es, esta parte de la documentación y de los controles no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que debemos protocolizarlos y cumplirlos. Actualmente, tú miras en construcción y tú dices, bueno, es que no voy a poder empezar sin la charla de 5 minutos, por ejemplo, en tu sistema de gestión. Y resulta que la charla de 5 minutos será el uso del casco. Entonces, el casco hay que usarlo así, hay que pontárselo así, hay que poner el barruquejo, bla, 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 y hay que limpiarlo. Ahora no tenemos que enfocarnos solamente en eso. Ahora es, oiga, es que el casco debe estar con estas condiciones, su protector bucal o su cubrebocas debe estar en estas condiciones, y ya tenemos que hacer el enfoque no solo al peligro mecánico, sino al peligro biológico. Significa que mi control administrativo tiene que evolucionar, ¿verdad? Por ejemplo, en una de nuestras obras, en el esquema de nuestras obras, desarrollamos un flujograma de atención primaria. ¿Qué hicimos? Como no nos lo sabemos todas, porque aquí todo el mundo está aprendiendo, pues nos apoyamos en una empresa de atención médica a domicilio bajo esquema de área protegida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Oye, tengo un posible caso en la encuesta de ingreso o en la aplicación que estoy desarrollando, tengo un posible caso, lo llevo a la zona como de aislamiento, por decirlo así, llega a esta empresa, hace su filtro, y ellos con su idoneidad y con su personal competente, ¿qué hacen? Determinan qué vamos a hacer. Entonces, si llevamos al médico, si no lo llevamos, si se va a la casa, si es cuarentena, si lo aplicamos la prueba, si lo reportamos a la EPS, a la ARL o no. ¿Por qué? Porque son idóneos. Y yo en este momento lo que tengo que hacer es apoyarme de todo el mundo, porque como no me las sé todas, entonces puedo saturar el sistema de salud por pánico. Entonces, oiga, tengo un trabajador con fiebre, váyase para la clínica, ¡pum! Disparo el sistema de salud. Entonces, puede que en Bogotá la parte del distrito me cierre el proyecto porque le estoy mandando mucha gente, por ejemplo. Le estoy diciendo cualquier tontería porque pues no sé cómo llegarían a funcionar esos controles a través de la alcaldía, pero digamos que fuera así. ¿Qué pasa si yo simplemente lo que hago es mandar, ay, no, váyase para su casa, y se va en un horario diferente al que tengo autorizado dentro del decreto 121, por ejemplo, para Bogotá, que solo puedo trabajar de 10 a 7? Entonces, en ese orden de ideas, mi protocolo, mis controles administrativos deben ser tan detallados, tan precisos y tan claros que no debe dejar lugar a la interpretación. Porque cuando yo dejo el lugar a la interpretación o a la subjetividad o asumir que esto era así o no, pues es donde puedo tener complicaciones. Entonces, pues apóyense en sus ARLs, en sus IPS donde se hacen sus exámenes médicos, en los centros de entrenamiento que antes hacían cursos de alturas, pues ahora cómo ellos tienen que migrar a hacer cómo vamos a hacer para el manejo de los temas de alturas ahora que no podemos estar en los centros de entrenamiento, pese a que ya las normas nos dicen que van a tener una vigencia hasta un mes después de declarar la emergencia. Pero en ese orden de ideas, ustedes tienen en sus controles administrativos que migrar a hacer trabajo con todos los aliados estratégicos que puedan tener. ¿Por qué? Porque todos pueden construir mejores oportunidades para poder controlar y gestionar y desarrollar nuestras actividades controlando los riesgos. EPPs, el último punto, la última línea de defensa de riesgo, por decirlo así, en nuestros trabajadores. Pues básicamente tengo un ejemplo muy claro y es el casco.
¿sí? Entonces yo tenía establecido que mi casco era tipo 2 porque tipo 2 aplica para impactos verticales horizontales y en trabajo en altura solo puedo usar tipo 2, por ejemplo. Mis botas, entonces, con protector con puntera para poder trabajar y evitar el control y controlar el riesgo mecánico. Y mis guantes, entonces voy a utilizar unos guantes de nitrilo para que me permitan el control de riesgo mecánico, pero además me den ergonomía para hacer el movimiento de las manos. Listo. Pero ¿qué pasa ahora si además de la parte mecánica tengo que controlar también la parte biológica como lo estamos viendo? Entonces, pues simple y sencillamente debo enfocar los mismos CPPs, pero que me sirvan, porque imagínense un trabajador usando, no sé, un casco para biológico y un casco para mecánico, un guante para biológico, un guante para mecánico, pues se me va a volver un tema de gasto y adicional no va a ser práctico para el trabajador porque pues va a salir forrado y no se va a poder ni mover. Entonces, en este caso yo digo, como experta en el tema de alturas, por ejemplo, me voy en el casco. Entonces, si yo veo que mi casco tiene fisuras, cortes o escamas, o ya perdió su brillo, por ejemplo, que es muy normal encontrar cascos en construcción donde ya se ven súper opacos, precisamente por el uso, pues ahí es donde yo voy a tener alojamiento del virus, ahí es donde yo voy a tener en esa escama, en esa fisura, es donde yo voy a tener una condición de riesgo adicional, donde se me puede fugar todos los controles que yo haga solo porque tenga un casco deteriorado. Entonces, ¿qué hago? Simple y sencillamente lo que yo hago es cambiar el casco porque el casco debe cumplir con las condiciones óptimas para control de riesgo mecánico, pero que no me genere un foco de contaminación para el peligro biológico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo he visto que hoy, de todo lo que han hablado en todas esas entidades que nos lideran en el tema de la construcción, pues para no mencionar nombres, hemos definido o se han definido en todas las conferencias que siempre escucho y participamos, son 3 barreras efectivas: lavado de manos, uso de cubrebocas y el distanciamiento social. Significa en este caso, si lo aplicamos al punto 5 de jerarquía de control, el cubrebocas se vuelve un EPP fundamental. Entonces la ficha técnica es determinante para compra, uso y reposición. Entonces ahora resulta que el único que cumple es el N95 de NIOSH, pero es que no hay, o sea, no tengo en todo el país. En el mundo está agotadísimo. ¿Por qué? Porque está enfocado primero a los que están expuestos de primera línea, que es el sector salud. Entonces, para construcción, yo no encuentro aquí a la vuelta de la esquina un protector respiratorio N95 que esté avalado por NIOSH. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que usar otro protector o no abro la obra porque no tengo protector. Pues ahí es donde están las fichas técnicas, donde están las estrategias en gestión del cambio. Pues porque tenemos que trabajar y tenemos que proteger al trabajador. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué filtro me sirve? ¿Qué protector respiratorio me sirve? Este no me sirve. Si se moja, ¿qué pasa? Si cuando esté en proceso de desinfección le salpica y tengo que cambiarlo, entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Debo tener en stock esos elementos? Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque no, es que no se lo puedo cambiar porque no me ha llegado el pedido. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Disponibilidad. O sea, hoy en día no es tan fácil conseguir un protector respiratorio aquí en una esquina porque pues todo está cerrado, ahora estamos empezando a abrir, mientras hacen los procesos de compra, importación, todo este proceso, pues ¿cuánto tiempo puede tardarse? Entonces ahí es donde ustedes tienen que con sus contratistas organizarse para poder tener un stock mínimo para que puedan operar y funcionar en los diferentes turnos que hayan organizado dentro de su sistema de gestión estructurado, valga la aclaración, para la gestión del cambio. Un punto interesante, pasando ya, digamos, como a la parte gruesa de la estructura de este taller, es qué pasa ahora con las tareas que antes no eran críticas y ahora sí. Todos sabemos que tenemos 2 diferentes tareas en construcción, las tareas de alto riesgo y las tareas críticas. ¿Cuáles son las tareas de alto riesgo? Las que automáticamente su consecuencia más crítica es la muerte, ¿sí? Entonces, alturas, confinados, eléctricos, etcétera. ¿Qué pasa con las críticas? Pues si yo me voy a la NTC 4116, me la define por probabilidad, severidad y repetitividad. Si yo analizo construcción, cimentación, excavación, pilotaje, estructura, acabados, cubierta, bueno, todas las etapas constructivas que normalmente tiene una obra, pilotaje, bueno, no sé, ¿qué probabilidad hay de que una persona se me contagie con COVID-19 desarrollando, no sé, estructura? Eso depende de tus protocolos, ¿verdad? Entonces ahí le das un valor. ¿Qué tan severo es? Ya sabemos que la severidad es crítica, porque en este momento, o sea, tienes COVID, automáticamente, decía uno de los gerentes de una de las compañías con las que trabajo, es, usted tiene que ir a trabajar pensando en que se va a contagiar. Y si se contagia, se va a morir. Porque así es como, de alguna forma, usted va a poder establecer que sí tiene que controlarse y protegerse. Entonces, digamos que asumamos que la severidad siempre va a ser asociada como a la muerte, o sea, que se va a volver una tarea de alto riesgo. No necesariamente. Y
La repetitividad. ¿Cuántas veces al día haces tú esa actividad? Pues en este caso que vamos a trabajar dobles turnos o los turnos que hayan establecido. Escuchaba yo a la alcaldesa hablar ayer que proponer 4 horarios de trabajo para que se active la ciudad todo el día y la noche, etcétera. Pues eso implica que la repetitividad se me va a incrementar. O sea que si yo concluyo probabilidad, severidad y repetitividad, pues todas las tareas que desarrollemos en el marco de retomar actividades de construcción en este estado de emergencia por COVID-19 se me vuelven tareas críticas, así de sencillo. ¿Eso qué significa? Pues que mis controles deben ser muy, pero muy exigentes. Y no puedo dar lugar a que, no, sí, es que ya me voy a poner el protector, no, sí, ya me voy a lavar las manos. No, es que lo hace o lo hacemos o miramos cómo nos organizamos porque no puedes trabajar si no lo cumples, así de sencillo. En ese orden de ideas, concluyendo esta parte de tareas críticas, el decreto 1072 pues me da los lineamientos de contratación. Significa que yo tengo que incluir dentro de mi PAPSO eso. La contratación, simple y sencillamente, todo el mundo se tiene que alinear a mi PAPSO. ¿Qué tengo que incluir? Que mis proveedores deben cumplir con mi PAPSO y si no, sus proveedores, contratistas no cumplen, no pueden estar en mi proyecto. Así de sencillo, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer la socialización, la gestión, la publicación, la divulgación? Bueno, las estrategias que ustedes tengan que aplicar en sus proyectos aplica para visitantes, proveedores, contratistas, trabajadores directos, no directos, tareas rutinarias, no rutinarias, para todo el mundo, porque es que aquí con un solo visitante que llegue al proyecto, así sea una única vez, que fue a traer un material y vino con una camioneta, una volqueta, que no se le hizo control, ahí, por esa pequeña fuga de control que hice, se me afectó toda la obra y entramos todos en cuarentena, paramos la obra y entonces sancionada la compañía. Entonces, aquí no hay lugar a que, es que sí, que espere un momentico, que ya pregunto. No, o sea, ¿lo cumples o no lo cumples? Aquí no hay de otra opción, ¿verdad? Importante, para concluir el tema en la contratación, yo tengo que notificarle a ustedes cuál es mi PAPSO. Entonces, ¿cuál es el PAPSO? El de la obra. Plan de aplicación de protocolo sanitario para la obra X. O sea, el PAPSO no es por empresa, es por obra, porque cada obra funciona diferente, ¿sí? Aunque la empresa tenga la misma estructura de su sistema de gestión, cada obra opera diferente o se ejecuta diferente porque el proceso constructivo es diferente, la localización es diferente, los contratistas son diferentes, o porque la ubicación geográfica es diferente. Significa que mi PAPSO debe ser por obra, que esa es una de las grandes preguntas que siempre nos hacen, pues aquí lo aclaramos. Adicional a eso, yo tengo que hacer, ¿qué? Reporte de sintomatología y cadena de contacto. En los registros que estábamos haciendo para las obras de Bogotá, esta es una nueva requerimiento que hace la alcaldía. Pues yo tengo que decirle qué voy a hacer yo cuando tengo una persona síntomas y cómo voy a establecer la cadena de contacto, porque es que yo no puedo simplemente decirle a la alcaldía, perdón, a la entidad de salud o a la autoridad competente, mire, se me contagió en la obra y ahí se lo mando y pues mire a ver qué hace. No, yo tengo que ya tenerlo como con un historial, mucho como si yo fuera pues en la checklist y decirle, él estuvo en tal parte, vino de tal lado, a tal hora entró, a tal hora salió, habló con su tanejo, perencejo, y con eso yo puedo tener que una mayor línea de identificación de dónde pudo estar la fuga y dónde pudo haber el contagio para que yo pueda establecer que cadena de atención prioritaria, respuesta inmediata ante el tema que se me está presentando. Por eso es que se me hace crítica la tarea, porque ahora todo está enfocado en ¿qué? En control de riesgo biológico. Si yo tomo todo lo que habíamos hablado anteriormente y lo llevo a un punto es, yo trabajo con ARL positiva, entonces, ¿qué hago? ¿O qué hace positiva conmigo o para mí? ¿O qué hacemos juntos? Entonces ya tengo la gestión del cambio, ya tengo mis tareas críticas, ¿sí? Ya modifiqué, ya actualicé, ya ajusté. Pues sencillo. ARL positiva a través de Posipedia tiene infinidad de información, muchas veces no la revisamos, tenemos contenido programático, contenido técnico, didáctico, pues muchas veces no lo aprovechamos precisamente ¿por qué? Por el tiempo, por el afán, por la situación, por el día a día. Ahora que tenemos un poco más de tiempo en teoría para poder mirar mucho más cosas importantes como este tema de los protocolos, pues simple y sencillamente Positiva ya está organizada y ya tiene respuesta ante muchos eventos asociados a todo este proceso de COVID. Entonces, además de los lineamientos legales a los que Positiva como ARL está obligada, por decirlo así, a responder ante el ministerio y ante las entidades estatales en esta emergencia económica, tenemos 3 apuntes importantes que Positiva ARL nos quiere destacar a los afiliados y pues a las personas que estén escuchando este taller, pues para que también organicen el tema con sus respectivas ARLs, porque como les digo, aquí no se trata de quién haga mejor o quién haga qué y quién no haga qué, sino que todos debemos hacer juntos para que el sector como tal pueda salir adelante.
¿Qué pasa si un trabajador da positivo? Lo tengo en mi obra, da positivo, ¿me darán prestaciones asistenciales y económicas como si fuera una enfermedad laboral? ¿Sí o no? Sí, positiva hará los reconocimientos una vez surtan los debidos procesos, porque yo tengo que definir si es de origen común o laboral. Es lo mismo que cuando tienes un accidente de trabajo o como cuando tienes una enfermedad laboral. Yo hago la investigación, usted la cadena de contacto, por eso es tan importante como lo vimos en la positiva anterior. Usted estuvo, no sé, voy a decir una cosa chistosa, estuvo jugando golf en uno de los lugares donde usted pasa vacaciones y luego vino acá a la obra y venía contagiado, entonces ya no sería origen laboral, sería origen común, ¿verdad? No, es que yo estuve, de pronto hice una actividad en mi casa, invité a unos familiares porque no me aguantaba el encierro, el estrés, y entonces ahí me contagié. Pues hay que determinar cuál fue esa cadena de contacto porque pues finalmente no sería de origen laboral, sino común. Pero no, yo vine a mi obra, estaba en perfecto estado, voy a suponer un proveedor vino, trajo una volqueta, yo descargué el material de la volqueta no la desinfectaron y ahí con la pala yo me contaminé, entonces sería de origen laboral, pues automáticamente entra todo lo que tiene que ver con prestaciones asistenciales y económicas. ¿Qué es importante, señores, que tengan en cuenta? Solo aplica para el afiliado. Esto no aplica para las familias. Es una pregunta que directamente le hice a Positiva y es, oiga, yo me contagio en la obra, voy a mi casa, no sé qué me contagié, llego a mi casa y contagio a todos los de mi casa. Ok, las prestaciones asistenciales y económicas solo son para el afiliado. Tengan en cuenta eso, por favor. Segundo punto, cuando un trabajador tenga síntomas, no deberá presentarse a trabajar. ¿Qué debe hacer? Reportar a la empresa y en eso sí, por favor, tenemos que ser súper confidenciales con esa información porque esto es como saber la historia clínica. Por Dios, no podemos estar diciéndole a todo el mundo, no, es que Pepito se contagió y entonces ahí pues todo lo que empieza a ver con discriminación, ahí se nos activa el riesgo psicosocial, lo que ustedes no se imaginan. Vamos a suponer que el trabajador llegó a los 3 días porque era una gripa normal, pero yo le conté a todo el mundo y entonces el que está al lado, no, este nos va a contagiar a todos, venga, yo más bien de pronto le hago el feo o lo empiezo a atacar o bueno, empiezan conflictos interpersonales y ahí se me dispara el riesgo psicosocial. Entonces tengo que aplicar batería otra vez, controles, no, hay que establecer protocolo psicosocial para que esto no se me vuelva un problema ahora, además de mecánico, locativo, de alturas, biológico y además psicosocial y además biomecánico por el estrés que me genera el trabajar con todo esto. Entonces es importante que se hagan los respectivos reportes con confidencialidad. Si ya se determina que es necesario llevar a la EPS y a la ARL para el seguimiento, ¿ok? Lo hacemos y solo el médico tratante podrá dar de alta al trabajador para retomar sus labores. Por eso es importante la confidencialidad. Por último, Positiva en Posipedia tiene su ABC de todo el tema de atención, de respuesta, qué es lo que no sabemos, qué es lo que no tenemos claro. También están las líneas de atención, están los asesores y pueden apoyarse en sus HCs para el tema de la información que necesiten con la ARL o ustedes mismos como empresarios pueden acceder a la información en Posipedia. Importante los tres pasos, insistíamos mucho en estos 3 pasos que son fundamentales y es lavado de manos, distanciamiento social, cubrirse nariz y boca, evitando tocarse nariz y boca y evitando tocarse ojos, nariz y boca. O sea que esto es fundamental. Mire que parece sencillo lavarse las manos, estar a 2 metros de alguien y cubrirme la nariz y la boca. Y eso a veces no lo hacemos porque uno ve en la calle la gente que no lo hace. Entonces, por un incumplimiento de estos podemos tener todo un caos, una mortalidad o un tema catastrófico solo por no cumplir 3 cosas básicas como lavarse las manos, distanciamiento social y cubrirse nariz, boca y ojos. Bueno, entramos en nuestra última etapa, conclusiones y recomendaciones de este taller, pues tocamos una estructura bastante interesante. A mí me gusta mucho trabajar con la 5W más 2H porque es una metodología muy sencilla que te dice qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y cuánto me vale. Que es muchas veces lo que a los empresarios a veces les toca un poco, ¿no? ¿Qué tengo que hacer y cuánto me cuesta eso? Entonces vamos a enfocarnos en la 5W más 2H para que ustedes puedan hacer como un resumen de lo que hemos hablado en este taller. Entonces, ¿qué se hará? Tenemos que hacer un PAPSO para la obra, o sea, PAPSO por obra, con sus respectivos protocolos y formatos de orden nacional, distrital y local. ¿Qué significa? Si yo tengo una obra en Bogotá, voy a poner un ejemplo, una obra que tenemos en Chía. Si yo tengo una obra en Chía, Cundinamarca, ¿cierto? A mí me decían, yo debo radicar en el ministerio cuando sale la circular 001, hay que radicar en el ministerio, listo. Entonces, radico en el ministerio. Adicional a eso, para mover la gente desde Bogotá, los que vienen en Soacha, no sé, y vienen a trabajar acá a Chía, entonces tengo que registrar de alguna forma mi plan de movilidad segura en la alcaldía de Bogotá, de acuerdo a lo que dice el decreto 121. Entonces radico el plan de movilidad segura. ¿Cómo voy a traer mis trabajadores de Soacha, Cundinamarca, por ejemplo, o de Bogotá hasta Chía, Cundinamarca? Adicional a eso, me dice que
en la alcaldía de Soacha, perdón, en la alcaldía de Chía, yo también debo hacer el registro de que voy a arrancar mi obra, de que cuál es mi protocolo, bla, bla, y se radica. O sea, que nosotros para arrancar la obra de Chía radicamos en 3 entidades. Que si una anula la otra, no, porque ninguna norma de lo que ha salido dice que derogue a la otra o las que son contrarias. Al contrario, valga la redundancia, el Estado colombiano define que cada autoridad local debe establecer sus propios lineamientos y protocolos, y eso están haciendo las respectivas alcaldías. Por lo general, ¿qué están haciendo? Se están acogiendo a la lista de chequeo del ministerio y a los protocolos establecidos por la resolución 666, y algunos se alinean también con los formatos que sacó la alcaldía de Bogotá en el decreto 121. En fin, en ese orden de ideas, el PAPSO es fundamental porque el PAPSO contiene todo lo que usted necesita para poder arrancar, porque eso es lo que pide el lineamiento, tener su plan de aplicación del protocolo sanitario para ahora. ¿Por qué? Carambas, estamos en estado de emergencia social, económica y ecológica decretada por el gobierno dentro del marco legal definido en el Ministerio de Salud, y ahí está el enlace. O sea, no hay nada que hacer. Y aquí no es que yo voy a tomar la decisión de esto sí, esto no, no, es que toca todo, y si no, pues no podemos. Así de sencillo. ¿Quién hará esto? ¿Quién hará cumplir todo este tema del PAPSO y de las tareas y todo este rollo? Pues nos toca a todos, empleadores, contratistas, ARL, trabajadores, proveedores, contratistas, distribuidores, transportadores, todos. ¿Por qué? Porque con una sola falla se nos desestructura todo el PAPSO. ¿Cuándo? Mientras continúe el estado de emergencia. Lastimosamente, hasta que el Estado colombiano no diga que ya no tenemos estado de emergencia, pues tenemos que alinearnos con este PAPSO, que debería ser estructurado dentro de la gestión del cambio. No sabemos hasta cuándo, pero pues ya el Estado colombiano ha dado algunos indicios de que esto no será un mes ni 2 meses, sino pues bastante tiempo, digamos, durante este año 2020. ¿Dónde se hará? En todos los frentes de trabajo activos, los que se reactiven por orden legal, o sea, construcción, manufactura, bueno, en este caso, Positiva es fuerte en los dos sectores. Entonces, enfocándonos en el taller, pues nos aplica todas las obras que tengamos o que vayamos a activar, incluyendo el sistema de transporte que yo tengo que definir en mi PAPSO y los lugares definidos para teletrabajo. Ojo, que también hay que mirar un tema normativo en teletrabajo, que ya miraremos de pronto en otro taller, o Positiva ya les ampliará adicional el tema de teletrabajo, porque pues estamos dentro de un frente de trabajo que por la contingencia, la emergencia en la que estamos pasando, se me vuelve un tema de que frente de trabajo y debo controlarlo. ¿Listo? ¿Cómo se hará? Pues aplicando y actualizando el PAPSO. Recuerden que la emergencia es dinámica porque estamos en el ejercicio de prueba y error. No estamos apenas aprendiendo a ver más allá de lo evidente. Entonces, esto es dinámico. Entonces, debemos ajustarlo, estar haciendo monitoreo, seguimientos, trazabilidad, indicadores, bueno, todo este tema que nos permita ir haciendo actualizaciones y ajustes que nos permitan llegar a un punto en el que ya tengamos el control total de la situación. ¿Cuánto nos costará? Bueno, en una de nuestras obras o en nuestros proyectos hicimos un ejercicio muy sencillo que fue precios unitarios. Precios unitarios porque es que no sabemos cuánto gel vamos a gastar, porque no sabemos en cuánto tiempo vamos a estar en este proceso. Entonces, si yo digo que yo voy a tener por cada push del gel antibacterial, por ejemplo, de jabón, voy a obtener 2 centímetros cúbicos en cada push, por ejemplo, pues eso significa que si tiene tantos centímetros cúbicos me voy a gastar tantos frascos. Ah, ok, ¿y por cuánto lo multiplico? No, pues por mes. ¿Y por cuántos meses? No, pues no sé. Entonces ahí es donde yo empiezo como a organizar quién paga qué y cómo lo voy a incluir, porque esto no puede estar dentro de esto no puede estar contemplado dentro de mi AIU. O sea, eso sí es una cosa muy clara que quiero destacar en este proceso, y es que cuando tú te presentas a una licitación o a un proyecto, tú presentas un AIU enfocado en una administración, unos imprevistos y unas utilidades, pero tus imprevistos son enfocados a cosas que conoces, puntuales, ¿no? ¿Qué pasa si entonces llueve todo el tiempo y no puedo aplicar la capa asfáltica? Ok, pero ¿qué pasa si me enfrento a algo que yo no conocía, que el mundo no conocía? Esto no es un imprevisto normal. Entonces, por eso hay que organizarse muy bien con sus interventorías o con sus clientes, porque debemos definir el tema de costos, y esto será otro tema de otro lineamiento, me imagino que ya en los otros congresos, en otros temas virtuales, porque esto como tal tiene un costo y no es un costo sencillo de asumir. Entonces, hay que definirlo, mi recomendación, por precios unitarios, para que ustedes puedan ir poco a poco haciendo la trazabilidad y decir, mire, me gasté tanto y ahora organicémonos para que pues podamos de alguna forma sacar este proyecto adelante, ¿ok? Es importante que el PAPSO tenga el soporte de esa parte financiera, porque pues usted puede colocarle a la autoridad que usted va a hacer un protocolo, pues que usted va a traer
pues helicópteros a fumigar las zonas de trabajo y a desinfectar y no sé qué, pero si no lo hace, pues usted está incumpliendo su propio protocolo, eso es una desviación del sistema, eso es, además de una no conformidad, un incumplimiento legal, y eso sí es muy complicado. Ustedes ya saben todo lo que implican las sanciones y todo este rollo, que pues no vamos a entrar en detalles de la parte sancionatoria, pero lo que usted ponga es lo que tiene que cumplir. Entonces, por eso tiene que ser muy claro en lo que va a poner. No copie, no fusile. Hay muchos protocolos en todos lados. Listo, guíese, no se invente lo que ya está inventado. Pero pues no copie y pegue. Simplemente guíese, organice su propio protocolo a sus propias necesidades y condiciones y haga el mejor ejercicio posible, que es ser honesto y hacerlo bien. Yo pienso que cuando uno quiere hacer las cosas, las hace bien, pues las cosas fluyen. En ese orden de ideas, perdón, me retrocedo acá, pues creo que hemos ya abarcado como los lineamientos, dando cumplimiento al objetivo. Ya pues le doy paso a Lina por si hay preguntas o inquietudes, pues las podamos atender dentro del marco de este taller tan interesante que hemos tenido el día de hoy. Y pues, Lina, estoy contigo. Claro que sí, doctora Erika, muchas gracias por tu valiosa intervención. Ahora entramos a un espacio de preguntas. Agradecemos a todos por su participación activa. Por temas de tiempo vamos a responder 3 preguntas únicamente. Las demás las podrán consultar con sus debidas respuestas en el portal Posipedia. Doctora Erika, bueno, nos preguntan, ¿es lo mismo PAPSO que protocolo? Buena pregunta. Es algo muy sencillo como decir, oiga, pero si dice PAPSO, ¿eso es un protocolo? No, no es lo mismo. Básicamente, si yo me voy a la circular 001 del 11 de abril del 2020, dice en el numeral 5.1 que yo debo aplicar un plan. ¿Y qué es un plan? Pues el plan de aplicación del protocolo sanitario para obra, PAPSO, es básicamente como lo que diríamos en construcción, nuestro plan de calidad COVID-19, por decirlo así, que tiene 7, 8 lineamientos para cumplir. Primero, ¿qué es el PAPSO? 1, describir la labor que voy a ejecutar. 2, cuáles son las etapas de construcción. 3, los horarios de trabajo. En el caso de Bogotá deben establecerse de acuerdo a lo que dice el decreto 121 y 129. 4, cronograma de actividades con sus respectivas medidas de protección sanitaria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Demolición, cimentación, estructura. ¿Y cuáles son las medidas de protección de prevención sanitaria que voy a establecer para esa actividad específica? 5, los protocolos de higiene. Aquí es donde hacemos un paréntesis. Los protocolos hacen parte del PAPSO. Así de sencillo. Entonces, la resolución 666 del Estado define una serie de lineamientos o protocolos que hay que cumplir para los trabajadores, la empresa, que es un anexo técnico que está ahí con todos los lineamientos que hay que cumplir. Pues básicamente, cada protocolo que yo haga, protocolo para lavado de manos, protocolo para carga y descarga de materiales, protocolo para atención médica, protocolo para traslado, protocolo para entrar y salir de la casa, protocolo para coger el transporte, etcétera, etcétera, hace parte de mi PAPSO, en el numeral 4 y 5, diría yo. Luego viene el 6, que es identificación de las zonas de cuidado en salud dentro de la obra. O sea, cuáles son esos puntos donde yo voy a adecuar para que si tengo algún caso o algún evento, yo lo pueda llevar allá mientras llega, no sé, mi empresa de atención de médicos domiciliarios a hacerme área protegida, a cubrirme el tema de área protegida, a hacerme un diagnóstico del estado del paciente, dónde voy a poner los lavamanos, dónde voy a poner el gel, dónde voy a poner los baños. Todo eso lo ubico, no sé, en un plano que yo pueda divulgarlo y socializarlo, como el plano de los sitios estos de emergencia cuando colocamos que el botiquín, que es la camilla, debe ser igual, ¿verdad? 7, los profesionales responsables de la implementación del PAPSO. O sea, ¿quiénes son los responsables? Aquí no solamente es el HCE, señores. Aquí está el director de la obra, el residente, el maestro, el vigilante. Es importantísimo. Ya los vigilantes, por favor, estas empresas de vigilancia que se limitan a abrir y cerrar la puerta, o sea, no. Ya en este momento las empresas de vigilancia entran a hacer un papel fundamental en este proceso, porque son la primera línea de defensa que tiene el proyecto, a qué podemos entrar y cómo no podemos entrar dentro de los controles establecidos. Adicional a eso, pues obviamente la norma nos pide que debe ser un profesional HCE, quien esté también a cargo del tema. Bueno, eso no significa que ahora voy a despedir a los que son inspectores, técnicos o tecnólogos, porque bueno, tenemos ahí un tema con la 032, la 0312, con respecto a que en construcción riesgo 5 solamente pueden ser profesionales. Bueno, están en esa migración algunas empresas, algún rollo. Entonces, lo que hacemos con los chicos que son técnicos o tecnólogos es ponerlos de apoyo para el protocolo, porque pues un HCE solo no puede manejar una obra de 100 personas. Nosotros hicimos un ejercicio muy sencillo y fue en una obra de 100 personas, con 10 frentes de trabajo, pues ¿cuántos HCEs voy a necesitar para que me den apoyo en la implementación? Porque como eso es un tema de construir juntos,
No falta el trabajador que yo tenga que estar encima haciéndole el protocolo, reinducción, capacitación, inspección, bueno, bla, bla, bla. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que no se trata de sacar la gente, sino mejorar sus competencias para que cumplan con el protocolo o que se vuelvan personal de apoyo. Adicional a eso, debo también tener en cuenta las estrategias de socialización, ¿sí? ¿Cómo voy a socializar este PAPSO para que pueda implementarse en mi obra? Y esto es fundamental, que hay muchas dudas con respecto al tema y quiero ser clara de lo que dice la circular 001. Debe haber una carta de compromiso firmada por el director de la obra, la interventoría o la supervisión de la obra que asegure la implementación del PAPSO. O sea, aquí muchas interventorías han estado como dudando, no, si firmo, yo no firmo, es que yo no soy quien para aprobar, no. O sea, tengan en cuenta algo. La firma de la carta no es que usted está aprobando o no el PAPSO, porque es que el PAPSO finalmente lo aprueba la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Salud o la entidad, la alcaldía o la entidad que se considere competente para hacer la aprobación de un PAPSO. Lo que está haciendo, y la norma lo dice, la circular 001 lo dice en el numeral 5.1, párrafo final, dice, la carta de compromiso firmada por el director de la obra y la interventoría que asegure implementación del PAPSO. Señor interventor, señor supervisor de cualquier obra a nivel nacional, si usted firma el PAPSO no es que lo esté aprobando, usted lo firma diciendo, yo me comprometo como interventoría o como entidad contratante a hacer cumplir este PAPSO, pues porque si no la obra no puede funcionar. Eso es así de sencillo. Entonces, en ese orden de ideas, para concluir la pregunta, que me pareció interesante hacer como este paréntesis porque habían dudas con respecto a esto, es, no es lo mismo el protocolo que el PAPSO, porque los protocolos de higiene hacen parte del PAPSO. Lina, creo que con eso te aclaré esta pregunta, me extendí un poquito, pero bueno, me gusta como dejar bien claro el tema. Claro que sí, tranquila doctora, muchas gracias. Bueno, otro asistente nos pregunta, ¿qué debo radicar para iniciar mi obra? Ok, entonces, consecuente con lo que decíamos anteriormente, ¿qué me pide a mí el ministerio o qué se me pide a mí en las entidades locales? Haciendo como una globalización de todas estas entidades, porque tenemos obra, pues yo tengo, por ejemplo, obras en Chía, en Barranquilla, en Pasto, Bogotá, tenemos muchas obras. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que nosotros tomamos dentro de nuestro protocolo? Yo tengo que radicar mi PAPSO ante el correo que está establecido por la circular 001, que es plan COVID, lo radico, listo. Si a mí la alcaldía de Bogotá me dice adicional, no, es que usted adicional a esto, dentro de lo que está establecido en el decreto 121, usted debe radicarlo en mi alcaldía también para yo generarle una aprobación de que usted arranque su obra, lo radico también ahí. Que si la obra no es en Bogotá, sino en Chía, pero voy a moverme entre los dos sectores, entonces la alcaldía de Chía también está involucrada, radico en la alcaldía de Chía. ¿Qué significa? Que yo tengo que radicar el protocolo en la entidad que le corresponda donde usted vaya a desarrollar la obra. ¿Y qué es lo que debe radicar? Su PAPSO. ¿Qué es el PAPSO? Lo acabamos de explicar con la carta de compromiso. O sea, usted debe radicar el PAPSO, que contiene unos protocolos, más esa carta de compromiso en la que usted con su interventoría dice que va a cumplir el PAPSO. Entonces, básicamente eso. Ahora, si hay una entidad, voy a poner el ejemplo específico de Bogotá, la señora alcaldesa en la página de la alcaldía, en esto de reactivación, nos pidió 4 formatos adicionales, que es el anexo 1, 2 y 3 y 4, que es donde se dice que el trabajador donde coge el bus, el paradero en donde se sube, en donde se baja, qué horas, en qué servicio de transporte, cuál es la placa del vehículo que le va a llevar el material, bla, bla, bla. Todos estos formatos, pues ya son formatos adicionales que no hacen parte, digamos, como específicamente del PAPSO que yo estoy creando para mi obra, sino hacen parte del requerimiento de la autoridad local para que esa autoridad local luego me pueda hacer control a mí. Entonces, cada alineamiento o cada entidad debe solicitar a los lineamientos específicos. Mi recomendación, pregunte, mande un correo, oiga, usted, señora alcaldía de, no sé, Sotamarchán, ¿yo qué le debo radicar a usted para el tema COVID? Yo tengo mi PAPSO, tengo esto, radico, algo más necesita, no sé. Mantener una comunicación constante porque voy a ser muy sincera. Ni siquiera las mismas autoridades locales tienen claridad sobre lo que deben exigir o cómo deben enfrentarse a esto, pues por la situación que estamos viviendo. Entonces, muchos de ellos lo que hacen es acogerse a los lineamientos establecidos por, o bien sea Bogotá, en el caso de los municipios cercanos o algo, o lo que establece el decreto nacional, o una fusión de los dos. Entonces, yo, ¿qué les digo? Manténganse preparados, tengan su PAPSO y traten de cumplir con lo que establece mínimamente, que es PAPSO, con los protocolos y su carta. Ya, si le piden formatos adicionales o algo, pues bueno, ahí va desarrollándolos en la medida que tenga las posibilidades. ¿Listo, Lina? No sé si haya más preguntas. Claro que sí, sí señora. Y tenemos una última pregunta
¿Debo esperar una aprobación de mi radicado para iniciar mi obra? Bueno, buen punto. Básicamente, si tú me preguntas a mí desde el punto de vista legal, en este momento no existe una norma que te diga que está supeditado el arrancar una obra a la aprobación como tal. ¿Qué dicen las normas? ¿Qué dice la 666? ¿Qué dice la circular 001? ¿Qué dice el decreto, los dos decretos de Bogotá, que es el 121 y 129, que son los últimos que salieron para específicamente nuestro sector de la construcción? Usted debe radicar, ¿sí? Y Bogotá sí especifica. Yo le envío un correo diciéndole si la información está completa, ¿sí? Y si es que usted radicó y que la información que me radicó está completa. Entonces, básicamente, es como el lineamiento que me da a mí la norma para decir, hay un vacío jurídico ahí realmente, quiero ser muy clara. No te dicen, sí, es que tienes que aprobar para arrancar la obra. Lo que dice en el caso de la 121 es, yo le daré un correo de respuesta a la alcaldía, le dará un correo de respuesta donde le dirá que usted radicó y la competitividad de la información. En medios de comunicación, tanto el secretario de gobierno como la señora alcaldesa y algunos funcionarios públicos mencionaban que debía ser aprobado como tal. Pues digamos que en ese orden de ideas, no sé, la alcaldía me imagino que ya estará preparada, bueno, las entidades para, no sé, somos 2.500 obras en Bogotá y Cundinamarca alrededores, no sé en cuánto tiempo nos podrán dar respuesta, pero en una de las reuniones con la secretaria del Hábitat en estos procesos de estos congresos, de estos, seminarios web y todo esto que estamos trabajando ahora, foros, perdón, la secretaria habló de 3 días de respuesta a esto, al que está la información y que está completa. Si falta algo, dice, mire, le faltó el formato tal o le faltó tal información. Seguramente eso implicará que yo quede como en el limbo, espero una aprobación o no. Entonces, en ese orden de ideas, dentro de mi humilde concepto, y no quiero ir en contravención de ningún lineamiento legal, la norma me pide a mí que radique. Entonces yo radico. Que me haya quedado bien o mal, eso me lo dice la autoridad competente, porque como les digo, estamos construyendo, pues que usted haya hecho el protocolo en Arial 12 y no en Arial 10, pues no es un tema que le vaya a afectar la aprobación, perdón, la radicación. Pero si a usted le falta el protocolo de transporte, para el caso de Bogotá, el plan de movilidad segura, pues seguramente le van a decir, le falta esto y pues usted no va a poder arrancar su obra. En el caso específico de las ciudades pequeñas o intermedias o los municipios, en el caso, por ejemplo, vuelvo a insistir, en el caso de Chía, nosotros radicamos ante la alcaldía de Chía, nuestro director de proyecto radicó en el ministerio, en la alcaldía de Bogotá y en la alcaldía de Chía, y de los 3 nos contestaron. Entonces, del ministerio se confirma el recibido, en Bogotá se confirma el recibido y la información está completa, y en Chía nos contesta la alcaldía, la información está completa, usted puede arrancar su obra el día lunes 4 de mayo, y haremos visitas con nuestro equipo interdisciplinario aplicando la lista de chequeo del ministerio. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo y digo, cada escenario puede ser particular. Aquí lo importante es radicar y radicar el PAPSO con la carta firmada y los protocolos. Que me den respuesta o no para arrancar, pues la norma es muy clara y me dice, yo debo radicar, obvio. Dirán, pero ¿por qué voy a arrancar si no me han aprobado? Pero entonces si me aprueban en 6 meses, entonces ahí ¿cómo se manejaría el tema? Ya es una pregunta que yo dejaría como en el aire para las autoridades locales, ya no es un tema como de ARL positiva, de cuándo me van a aprobar o no, porque pues finalmente nosotros como ARL tenemos es como el lineamiento de guiar en lo que usted debe hacer, pero ya lo que dependa de terceros como aprobaciones y eso, pues digamos que yo no te podría decir, sí, arranca tu obra solo con el radicado porque no importa si te aprueban o no, porque eso puede ir en contravención de un lineamiento. Entonces, ahí digamos que Positiva RL lo que puede hacer es decir cómo hacerlo, qué hacerlo y cuándo y todo este tema de las 5W más 2H que vimos ahorita, pero ya si arranca no, yo sugeriría que cada uno le hiciera como la consulta a la entidad donde va a radicar y le diga, una vez radicado mi PAPS, no sé qué, ya puedo arrancar mi proyecto. Si le contestan que sí, arrancar. Si le contestan que no, pues hacer los ajustes respectivos. Creo que con eso, Lina, aclaro este punto tan importante de la aprobación y pues no sé, me cuenta si existen más lineamientos o más preguntas. Claro que sí, doctora Erika, muchas gracias por tu valiosa información, por esta información tan pertinente que has brindado para nuestros clientes. Bueno, y por supuesto, es momento de aprender, desaprender y reaprender, porque siempre debemos crecer. También es momento de descansar, de sonreír. Aprovecha cada momento con tus seres queridos. Expresa todo tu cariño. Agradecemos a todos por su participación. Recordamos a todos nuestros afiliados que la publicación de nuestros talleres web, preguntas con respuestas,
presentaciones y tips los podrán visualizar 24 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-web. Les recordamos a todos nuestros asistentes diligenciar la encuesta dando clic en salir. De igual forma, les recordamos que para poder validar su certificación deben estar conectados durante 50 minutos. Los invitamos a estar súper conectados al portal Travesía, donde encontrarán el cronograma de todo nuestro Plan Nacional de Educación y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Tengan presente que tendremos más de 100 talleres web programados para ustedes con los temas de mayor interés en seguridad y salud en el trabajo, al igual que temas de interés sobre la cuarentena y el COVID-19. Allí podrán descargar sus certificados una vez pasadas 72 horas. Les recuerdo a todos nuestros afiliados que las inscripciones de cada taller web se cierran a las 9 de la mañana del mismo día y a esta hora se hará el último envío del link de acceso al webinar para que ingresen y lo visualicen sin ningún problema. Les recordamos también a nuestros afiliados que el día de hoy tendremos 2 talleres web más en el horario de la tarde de 2:30 a 3:30 de la tarde y de 5 a 5:30 de la tarde. Cada día más conectados y sintonizados a estas horas por el mismo canal. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Feliz día!